Bienvenidos una vez más a mi canal. Siguiendo con el tema de neumática, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el compresor, definiciones, características y tipos. Bueno, sin más, empecemos. Aquí tenemos una pequeña definición de lo que es el compresor, ¿no? ¿Qué viene a ser? El compresor es una máquina que está construida para tomar aire del medio ambiente u otros gases, dependiendo del trabajo que se va a realizar, aumentando su presión mediante la compresión de la misma. Que toma una cantidad de aire, el compresor lo que hace es tomar una cantidad de aire, esa cantidad de aire, por ejemplo, de un volumen específico, por medio de un esfuerzo o por medio de un sellado, se podría decir, comienza a comprimir, a disminuir el volumen de ese aire. ¿Ok? Y todo ese aire que se comprime va a un tanque o acumulador, o también conocido como pulmón, que lo vamos a explicar más adelante en el video. Entonces, eso es lo que es un compresor. Ahora, para lo que es la neumática, existen diversos tipos de compresores, los cuales lo vamos a mencionar también cada tipo con su pequeña definición. Existen mayormente dos tipos de estructura de compresor. Esta es una de las estructuras, como pueden ver, llega aquí el tanque o acumulador o pulmón. Este es un motor y aquí es donde se hace la compresión. ¿Ok? Ese es un tipo de compresor. El otro tipo es tipo gabinete, que viene cerrado en un gabinete y dentro del gabinete se encuentra todo lo que es el sistema de compresión y acumulador. ¿Ok? Los tipos de compresores. Existen tres tipos de compresores: el compresor de émbolo alternativo, compresor de émbolo giratorio y compresor de flujo. Y cada tipo de compresor tiene su subtipo. El de émbolo alternativo tiene compresor de émbolo y compresor de membrana. El giratorio es compresor paletas, tornillo y Rux. Y por flujo es el radial y axial. Vamos a explicar estos tipos de compresor utilizando la siguiente aplicación. Aquí tenemos los que ya hemos mencionado. Ahora vamos a especificar cada uno con su pequeña definición. El compresor de émbolo, también llamado compresor de pistón, por medio de una biela o un cigüeñal, hace un desplazamiento positivo, ¿ok? A la manecilla de alrededor, como pueden ver, está girando sentido horario o positivo. El pistón, cuando baja, aspira el aire por medio de este canal, y como pueden ver, acá tiene una válvula que ingresa el aire, y por medio, cuando comienza a desplazarse de manera hacia arriba, este aire se comprime, y aquí este tipo de válvula se abre cuando detecta una cierta presión, cuando detecta que este aire que se está comprimiendo está a cierta presión, pasa a la siguiente cámara que va hacia la red o hacia el tanque. Este es de émbolo. El de membrana, compresor de membrana, viene a ser lo mismo que el del émbolo, pero la diferencia es que en vez de tener un émbolo o un cilindro, acá hay una membrana flexible, que igual tenemos acá un émbolo que gira de manera positiva. Por aquí entra la red del aire de afuera de la atmósfera, y al momento que se contrae o que se va hacia la parte de arriba,
comprime el aire, y de igual manera aquí tenemos un sensor o una válvula que a cierta presión hace que el aire ingrese a la siguiente etapa o hacia el tanque o acumulador que tiene la red, ¿no? El compresor de paletas. Al interior de un estator cilíndrico, aquí, hay un rotor que gira positivamente de nuevo sentido horario. El rotor tiene ranuras, como pueden ver, aquí hay unas ranuras que forman como una cámara. Y estas se encuentran unas paletas. En cada ranura, como pueden ver, acá hay unas paletas. ¿Ok? Que aprovechando la fuerza de giro o la fuerza centrífuga, forman cámaras donde se aloja el aire aspirado, los cuales mediante la rotación del rotor van reduciendo su volumen, generando ahí la presión del aire. Aquí pueden ver que ingresa el aire de afuera de la atmósfera, y mientras va girando este rotor, las paletas, aprovechando la fuerza centrífuga, las paletas aquí salen, se expanden, atrapando el aire. En estas cámaras que se forman, atrapan el aire, y cuando va girando de manera positiva, estas cámaras se va reduciendo, haciendo que se comprime el aire y por aquí pasa a la siguiente etapa o hacia el tanque, ¿no? Tenemos de ahí el compresor de tornillo. Aquí la presión del aire se logra mediante el giro simultáneo y en sentido contrario de dos tornillos, uno macho y uno hembra. Los espacios que se crean entre ambos tornillos se van reduciendo conforme al avance del aire. De esta manera, el volumen del aire se reduce formando la presión. Igualito, el mismo sentido, pero acá se utilizan tornillos en vez de paletas. Ingresa el aire, acá giran los tornillos macho y hembra, y ese espacio que se genera entre ellos se va reduciendo, comprimiendo el aire, ¿no? Y pasa hacia la siguiente etapa de la compresión. Ahora tenemos lo que es los compresores RUP, también llamado compresor de lóbulos, el cual puede poseer dos o más. Este compresor consta de dos perfiles idénticos, como pueden ver, dos perfiles idénticos, los cuales giran sincronizadamente en sentidos opuestos dentro de una caja o un cilindro. Como pueden ver, este gira sentido horario y este gira sentido antihorario. Y el espacio que hay que atrapa el aire acá se va comprimiendo y pasa hacia la siguiente etapa. Ahora vemos lo que es el compresor axial. Estos están formados por discos llamados rotores. En cada rotor se instala otro disco llamado estator, donde ingresa el aire que es acelerado por el rotor. Ahí se incrementa la presión antes de pasar al otro disco. El aire que es aspirado circula en paralelo con el eje gracias a unos alambres de guía que van instalados en el inicio de la succión. Y por último tenemos al compresor radial, que en este equipo el aire que se aspira entra directamente en la zona central del rotor, guiado por la campana de aspiración. El rotor gira a gran velocidad y lanza el aire sobre un difusor situado a su espalda, donde la energía cinética imprime las moléculas de aire que se transforma en presión estática. Este es según lo que es el compresor radial. ¿Ok? Como hemos visto, tenemos según su émbolo alternativo, los compresores de émbolo alternativo, los compresores por giro y los compresores por fluido. Solamente estamos dando pequeños conceptos, no vamos a detallar mucho más porque, como he dicho, cada aspecto de la neumática es un concepto muy grande y es un estudio muy aparte que tiene cada elemento. Y estar estudiando este video solamente es un video informativo, instructivo. Pero de todas maneras los invito a que, si quieren saber más, investiguen, indaguen
y van a encontrar incluso a cada presión maneja este sistema o cada compresor y por qué se utiliza de ventajas y ventajas. En este video solamente estamos tratando conceptos, pero para dejar en claro algo, un sistema neumático, una red neumática, normalmente trabaja entre 6 y 7 bares de presión, o sea que un compresor tiene que trabajar entre más o menos 8 a 10 bares de presión para mantener esa presión de 6 a 7 bares que tiene que tener el sistema de un circuito neumático. Y lo que hemos estado hablando, el acumulador, ¿para qué sirve? Sirve para estabilizar el suministro de aire comprimido y compensa las oscilaciones de presión en la red a medida que el aire se consume. ¿Qué quiere decir? Como el compresor, como hemos visto, estos compresores trabajan, ¿no? Pero siempre es importante almacenarlo en un tanque. ¿Para qué? Como he dicho, este tanque hace que el suministro de aire sea constante y no oscile. ¿Para qué? Para mantener una fuerza constante, un movimiento constante de los sistemas neumáticos que están trabajando o necesitan trabajar. Y también como que le da un respiro al compresor en sí para que descanse y se enfríe y no trabaje constantemente, ¿no? Ahora, otro tema muy importante hablando de esto es el tendido de la red, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque al final las tuberías es lo que lleva el aire a los sistemas neumáticos. Es por eso que el tendido de la red es muy importante también. Vamos a leer el concepto. Dice, el dimensionado de las tuberías es muy importante, pero lo es el tendido de las mismas. En ellas debe haber un descenso del 2% en el sentido de la corriente. Estos son tres tipos de redes que normalmente se trabajan. Tenemos aquí el compresor y esta es una red abierta que no cierra circuito. Esta es una red cerrada que cierra circuito y esta es una red cerrada con interconexiones, o sea que hay más conexiones, ¿no? Acá puede haber más elementos, etcétera. ¿Ya? Y hablando de esas, del tendido de la red, como hemos dicho, el tendido de la red, si por donde se lleva el aire es por medio de tuberías. Y ese también es un gran aspecto en lo que es la neumática. Las tuberías son el sistema neumático moderno que exige instalación de tubos que cumplen con cuatro condiciones específicas, las cuales son baja pérdida de presión, estanqueidad, resistencia a la corrosión y posibilidad de ampliación, porque al final cuando se quiere mover el circuito, se quiere trasladar o se quiere colocar un actuador más, entonces se tiene que hacer de tal manera que las tuberías permitan que se expanda el circuito, ampliar el circuito de una manera fácil y sencilla, sin mucho trabajo o muchos gastos, porque cuando ya se habla de automatización, señores, la automatización requiere que un sistema sea automático, pero que también sea a bajo costo, ¿ok? O que si es un costo elevado, a la larga, ese costo se vea reflejado en la mantenibilidad y en el proceso, ¿ok? No solamente es poner cualquier cosa por poner, tienes que ver el costo, la duración, la mantenibilidad, etcétera. ¿Ok? Tú puedes poner, por ejemplo, una corriente eléctrica, un cable de titanio que te conduce casi el 150% de la corriente, o de plata que te conduce el 120% de la corriente. Pero no, pues, o sea, poner cables de plata, cables de titanio, eso es muy elevado. En cambio, el cable de cobre te permite manejar una gran cantidad de corriente y a un sistema a un costo muy bajo. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. Me he salido del video, pero es algo que siempre me preguntan y siempre trato de recalcar, ¿no? Como hemos dicho, las tuberías es muy importante mencionar. Y frente a los materiales plásticos no solo debe tomarse en cuenta sus precios, sino también que los costos de instalación son más bajos utilizar tuberías de plástico.
Los sistemas de plásticos pueden unirse en forma de estanca utilizando pegamentos y pueden ampliarse fácilmente. Los sistemas de plástico pueden unirse en forma, este, solamente hay conexiones, hay, como se dice, pilotos o conexiones en T, que solamente con meter y con presión las tuberías de plástico se amoldan y cierran el circuito y no hacen fugas. A cambio, utilizar las tuberías de cobre o de acero son baratas, sí, pero para unirlas hay que soldarlas o utilizar conexiones roscadas. Y este trabajo, señores, si no es hecho de una manera muy adecuada o muy eficiente, se puede contaminar el sistema con virutas, ¿ok? O depósitos de partículas o residuos de los materiales de junta, porque pones el tefloncito, pones otra cosa, y esos residuos entran a las tuberías y pueden tapar los canales el recorrido del aire. Y hacen que de este modo va a surgir problemas en el funcionamiento del sistema. En cambio, con los tubos de diámetros pequeños o medianos, los de plásticos ofrecen una gran ventaja en comparación con todo lo demás. En lo que respecta al precio, el montaje y mantenimiento, y mediante la ampliación de la red, casi lo que estamos viendo, las cuatro condiciones que hemos mencionado. Si no es posible poner tubos de plásticos por los esfuerzos mecánicos, porque a veces hay ciertas condiciones de los elementos que no te permiten poner las tuberías de plástico, entonces se puede poner la tubería flexible, ¿ok? Pueden usarse tubos flexibles de goma, pero solamente para estos casos, ¿no? Y eso es lo que respecta a lo que son las tuberías. Ahora, otro dato muy importante es en las conexiones también, en el tendido de red, es que las derivaciones, ¿qué es una derivación? Es un punto, es una toma, es por ejemplo esto, ¿no? Las interconexiones, ¿no? Imaginemos tenemos el circuito, las derivaciones de aire, en el caso de que como estas tuberías están tendidas horizontalmente, siempre se dispone en la parte superior del tubo. ¿Por qué? Porque puede haber presencia de condensado en la tubería principal de acá, y entonces para evitar que esta agua condensada llegue a los demás elementos de neumáticos o los demás componentes neumáticos, se pone estas direcciones en la parte superior para que el agua no suba o no pase hacia la otra etapa del proceso, ¿no? Y ahora, ahora como dirán, pero ¿cómo se hace para correr el condensado? Bueno, hay tuberías especiales para recoger ese agua condensada que se queda almacenada, ¿no? Bueno, este video lo he tratado de hacer rápido porque, como vuelvo a decir, es un tema muy amplio lo que es compresores, acumuladores, red, tuberías, es muchas cosas, hasta cálculos hay que tener en cuenta para poder seleccionar cada tipo de elemento. Hemos mencionado conceptos, datos muy importantes que hay que tener al momento de poner lo que es en marcha un esquema neumático, un circuito neumático. ¿Ok? Ahora, todos estos datos lo puedes obtener si todo lo que he dicho está en mi página web, que vuelvo a repetir, en la descripción de este video lo van a ver, van a poder ingresar acá a mi página web, ingresas a al link que voy a dejar. Y como pueden ver, acá está todo lo que hasta ahorita he hecho en mis videos. Este es el segundo video de neumática y hasta acá hemos llegado. Acá está todo lo que hemos visto. En el siguiente video voy a hablar sobre otro tema. ¿Ok? No dejes de visitar también mi página web, mi página de Facebook, donde pongo todo lo que publico, más que toda información. Mi grupo también voy a dejar el link para que se agreguen a mi grupo de Facebook. Ok, también coloco mucha información y obviamente no se olviden suscribirse, regalarme un like, compartan este video y pueden seguirme para ver más videos que tengo sobre lo que es automatización industrial. Bueno, señores, ha sido un gusto presentarles este video. Este video, hoy como el primer video de neumática, lo van a encontrar en subtítulos, tanto en inglés como en italiano, que me están pidiendo mucho. Y sin más, me despido, sin antes volver a repetir, suscríbanse, regálenme un like, compartan
y apóyenme para seguir subiendo mucho más videos de este tema neumática que es muy importante y no nuevo, pero sí muy utilizado en la industria. Sin más, me despido. Hasta pronto.